Capítulo 11. La decisión de Tsunade y el doble cross. Naruto con calma sacó una rama de su línea de visión para poder mirar hacia el pequeño claro por donde pasarían sus objetivos. Detrás de él, descansaron Hinchiko, Hidetada, Hinata, Wan, Mika y Shino, quienes habían solicitado unirse a esta misión, junto con un equipo de más de 30 Kirihounin. Wan era un hombre grande, con bigote y barba grandes pero bien cuidados. Manejaba un solo sable de 2 filos. Tenía una altura de unos 6 pies, vestía túnicas de batalla verdes con una armadura de cofre de acero sobre ella, que estaba pintada de verde y grabada con llamas doradas como diseños. Tenía el pelo largo y negro que se mantenía en un nudo superior. Su aprendiz Mika era exactamente lo contrario, mientras que su apariencia podía considerarse un gran tigre, la suya era un pequeño cisne. No podía ser más grande que 5'3", bastante ágil y ágil. Llevaba una camisa azul que dejaba su vientre expuesto, sus pantalones también eran azules y algo holgados. 2 espadas estaban a cada lado de su cintura. Parecían un cruce entre una espada samurái y un estoque de estilo occidental. Ella fue construida para la velocidad, no el poder. Tenía un cabello plateado que fluía y ojos rojos, que solo insinuaban la sed de sangre enloquecida bajo el exterior sereno. Está bien, Uzumaki, ¿cuál es la gran idea que nos arrastra hasta aquí sin siquiera una explicación? Hidetada habló, su expresión mostraba su molestia y resentimiento hacia el joven que se hacía llamar su comandante. Naruto dejó que la rama volviera a su posición natural mientras se giraba hacia el ninja. Una vez más dejó que sus ojos recorrieran el grupo antes de hablar. Recientemente me di cuenta de que el Mizukage se ha alarmado por la cantidad de ninja que ha perdido en los últimos 14 días, por lo tanto, ha decidido ir y pedir ayuda a Kumo para deshacerse de usted. Pasará por esto. La ruta con un equipo de 30 a 40 Anbu como su guardia personal. Estamos aquí para asegurarnos de que no llegue a su destino. De 30 a 40 Anbu, ¿el cobarde dejaría a su gente desnuda y sin vigilancia? Wan habló desde su lugar en una de las ramas de los árboles. Shino colocó sus lentes en su lugar, mientras que él no tenía ninguna ilusión de que pudiera enfrentarse a un Anbu completamente entrenado, su papel era mucho más apoyo que cualquier otra cosa. Su Kikaichu ya estaba en 2 de los Anbu que se acercaban y ya estaban absorbiendo cantidades minúsculas de chakra, para cuando llegaron realmente esos 2 Anbu ya habrían perdido 1/15 de su chakra por su estimación. El resto de su colmena estaba aquí con él, listo para ser desatado una vez que comenzó la batalla. ¿Cuál es el plan? El plan es simple, dividiremos las tropas en 2 grupos de 15. Hinata y Mika liderarán a uno, mientras que Wan y Shino lideran a otro. Dirigirás al Mizukage en mi dirección, donde Hinchiko, Hidetada y yo lo emboscaremos. Los 2 miembros mencionados de los 7 espadachines intercambiaron una mirada que decía claramente: esta es nuestra oportunidad. Por supuesto, eso sería mucho más fácil si él no estuviera planeando su caída también. Echó un vistazo a Shino y Hinata y luego a un lugar escondido en el bosque donde Kakashi y Kurenai se escondían bajo sus órdenes. Los 2 debían proteger a Hinata y Shino respectivamente. Solo debían interferir si realmente creían que uno de ellos estaba a punto de morir, mientras que él no podía permitirse que uno de ellos muriera, tampoco podía darse el lujo de que pareciera que necesitaban un bebé. Kakashi había informado que el entrenamiento que le había dado a Hinata a lo largo de las 2 semanas que le había dado antes de emprender esta misión era que estaba en un nivel de Chuunin medio sin el Byakugan, con eso, ella era Chuunin alta, posiblemente hasta un Jounin bajo. Las habilidades físicas de Shino lo colocaron en Chuunin bajo, ya que su intelecto se agregó a él, probablemente estaba en medio de Chuunin, pero no podía estar seguro. Wan estaba fácilmente por encima de ambos en habilidad, sin embargo, su aprendiz Mika, por lo que podía sentir, estaba relativamente al mismo nivel, pero, a partir de los informes de su estado de enloquecimiento inducido por la sangre cuando entró en una batalla, podía hacerla muy impredecible. Muy peligroso. Hinata habló. Pero, ¿cómo puedes estar seguro de que el Mizukage huirá en lugar de luchar? Si el primer grupo ataca y el Mizukage decide pelear contra él mismo, entonces el primer grupo será destruido fácilmente. De los informes que he recibido, el Mizukage no es uno de valentía o camaradería, las posibilidades de que opte por enfrentar al primer grupo de frente, especialmente una emboscada, son mucho más bajas que la posibilidad de que intente huir hacia ya sea de seguridad o en las fronteras de Kumo, de cualquier manera nos encargaremos de atraparlo, o reduciremos sus fuerzas significativamente. Sus ojos se volvieron hacia Hidetada y Hinchiko cuando los 2 de nuevo compartieron una mirada.
Usted tiene sus órdenes. Llegue a sus posiciones. Tsunade se sentó en silencio en la esquina de la habitación de su hotel, con la botella de sake firmemente en la mano. Sus pensamientos estaban agitados, y así había sido durante los últimos días más o menos. Las palabras de Jiraiya aún resonaban en su mente. No importa cuántos tratados, acuerdos, alianzas y políticas hagamos, son una alianza frágil en el mejor de los casos, que se rompe casi cada 2 décadas y se pierden más inocentes. Pero esto es algo que puede traer paz por mucho más tiempo que solo un tratado firmado. Su argumento tenía mérito, era cierto que no importaba cuántos acuerdos de paz y firmas se hicieran entre las aldeas, esta espiral de guerra nunca terminaría. Pero, ¿podría hacerlo? ¿Podría él verdaderamente traer paz al mundo? Era un sueño en el mejor de los casos y una ilusión en el peor. E incluso si pudiera, ¿cuántas personas más tendría que destruir para hacerlo? ¿Cuántas muertes se pueden justificar con esta ambición? ¿Cientos? ¿Miles? ¿Millones? ¿Y si fracasara, todo habría sido en vano? ¿Serían todos los ríos de sangre y lágrimas por un simple engaño que simplemente arrojaría a este mundo caótico a un abismo aún más oscuro de la muerte y la guerra? ¿Qué justificación podría tener entonces? Solo piénsalo, Tsunade, nadie volverá a tener que pasar por lo que pasaste con Nawaki y Dan. Las palabras de sus ex compañeros de equipo la alcanzaron de nuevo y ella frunció el ceño al recordar lo mucho que tanto ella como sus padres habían llorado cuando Nawaki murió y luego la sensación de fría soledad cuando Dan se había ido. No había sido justo y ella comenzó a odiar al mundo por ello. ¿Podría ella salvar a otros de una cosa así si ella hiciera esto? Tsunade-sama. Una voz vacilante llegó a sus oídos. ¿Qué estás haciendo sentado en la oscuridad? Tsunade fue sacada de sus pensamientos en la segunda oración. ¿Está oscuro? Preguntó mientras pestañeaba notando que de hecho el sol ya se había puesto bañando la habitación en su negrura oscura. Akina estaba en la puerta con algunas compras en la mano. ¿Dónde está Shizune? Tsunade preguntó mientras la niña cerraba la puerta con el pie. El joven rubio se encogió de hombros. No lo sé, estábamos en nuestro camino hasta aquí cuando de repente me entregó todo y murmuró algo acerca de llevar a algunos cobradores de deudas. Tsunade se sonrojó ligeramente al darse cuenta de que Shizune tuvo, de nuevo, la salvó de los cobradores de deudas. Observó cómo la chica rubia colocaba la bolsa mullida sobre la mesa y comenzaba a poner cosas dentro de la mini nevera. Se había recuperado notablemente bien de sus heridas durante el último mes aproximadamente desde que la encontraron y estas últimas 2 semanas. Ahora, Shizune a menudo tenía que ir a buscarla para asegurarse de que no se esforzara demasiado durante el entrenamiento. Después de unos momentos, Akina comenzó a notar el aura tensa que rodeaba a Tsunade y se volvió para mirarla. ¿Hay algo mal? Preguntó con genuina curiosidad, incluso con lo que se consideraba un indicio de preocupación en su voz. Tsunade se quedó en silencio por un momento antes de que finalmente se declarara. Hablé con Jiraiya hace un tiempo. La chica más joven se tensó, su espalda se enderezó mientras se giraba para mirarla. Su expresión era vacilante y preocupada, ya que no sabía exactamente qué decir, simplemente se mantuvo callada, esperando que Tsunade continuara. Al ver que no hablaría, Tsunade decidió continuar. Vino a ofrecerme un lugar en Konoha de nuevo. La joven apartó la mirada del último Sannin y se inclinó sobre la mesa. Veo, dijo con incertidumbre. Después de un momento, ella pareció recuperarse, su forma encorvada se enderezó cuando una vez más se giró para enfrentar a la princesa babosa. ¿Quieres, aceptarás? Se mordió el labio inferior ligeramente mientras esperaba la respuesta de Tsunade. Tsunade bebió un poco más de sake, se recostó en su silla y la miró a los ojos. ¿Qué harás si digo que lo haré? Guan se sentó en un árbol, sosteniendo su espada sobre su pecho mientras esperaba, trazando a medias una piedra en los bordes. Shino se sentó cerca, enfocando su chakra y preparando a su Kikaichu para la batalla. Guan miró al joven Aburame, como si lo estuviera evaluando finalmente, después de un momento o algo así, habló. He oído que te ofreciste voluntario para esta misión, joven genin. Declaró uniformemente. Shino volvió la cabeza para mirarlo. Sí, lo hice. Guan hizo un sonido de HN mientras trazaba la piedra sobre su espada de nuevo. ¿Por qué un genin como usted se ofrece como voluntario para una misión como esta? ¿Sería considerado suicida? Entonces, usted es muy arrogante o tiene otra razón para hacerlo. Esta.
Shino colocó sus gafas de sol en su posición antes de hablar. De hecho lo hice, pero mis razones son mías y no son de tu incumbencia, con el debido respeto. Añadió como una ocurrencia tardía. Guan sonrió. De hecho no lo es. Muy bien, entonces Genin, guarda tus secretos. Porque la batalla está por comenzar. Mientras hablaba se puso de pie y examinó su espada. Shino miró a la distancia y de hecho notó un leve movimiento más allá de los árboles. Parece que han llegado. Hinata suspiró con cansancio, aunque un poco irritada mientras el alegre zumbido de Mika continuaba llegando a sus oídos, por lo tanto, reprimiendo sus nervios y disminuyendo la paciencia. Volvió la cabeza hacia la chica, dejando que su irritación se reflejara claramente en su rostro. ¿Vas a cortar eso? Ella espetó después de un segundo o dos. Es molesto. Mika dejó que su mano trazara la corteza del árbol en el que estaba parada antes de poner sus ojos rojos en la cabeza del clan Hyuga. Oh, entonces mi canto te molesta, ¿verdad? Ella sonrió, en algún lugar entre una sonrisa amistosa y una maliciosa. Ella desenfundó una de sus espadas y la apuntó a su garganta. Bueno, adivina qué, tu carita bonita y tus estúpidos ojos blancos me están molestando. Entonces, ¿qué tal si los quito? Después de todo, eres el único ninja de hojas aquí, podría matarte fácilmente y luego decir que moriste en la batalla. Desde su lugar en un árbol cercano, Kakashi dejó que sus ojos viajaran a su joven estudiante. Me pregunto si puedes manejar a esta Hinata. Hinata, por su parte, se dio cuenta de la precaria situación en la que se encontraba, especialmente cuando escuchó los murmullos que se propagaron por el resto de los ninja en su compañía. Captó un poco de movimiento con el rabillo del ojo. Ella encendió su Byakugan por un momento y vio que sus objetivos se acercaban a ellos. Desactivó su línea de sangre y miró a la chica de cabello plateado, su rostro no revelaba ninguna expresión. No tenemos tiempo para esto. Tenemos mucho tiempo, señorita Hyuga heredera. Mika respondió que su sonrisa crecía mientras daba un paso adelante. Hinata pisó el impulso de dar un paso atrás y mantuvo su posición obstinadamente. Mirando a la chica, volvió a hablar con voz fría y cortante. Nuestros objetivos se están acercando, así que haz que te muevas, estúpida Kiri, o retrocede. La tensión entre los dos en ese momento se volvió tan pesada y gruesa que se podía cortar con un cuchillo sin filo. Desde su posición en el árbol, Kakashi levantó ambas cejas con sorpresa. O tiene un deseo de muerte, o es oficialmente la persona más afortunada en la Tierra. Finalmente, después de casi un minuto entero de la deslumbrante competencia, Mika sonrió y bajó su ar. Bien, entonces puta hoja, te trataré más tarde. Justo cuando ella terminó de hablar, el grupo aliado de Kiri Ninja del otro equipo se escuchó cuando sus gritos de batalla llegaron a sus oídos. Hinata y Akina compartieron una mirada antes de que ambos se alejaran. Naruto observó que los dos equipos se comprometieron con el grupo de escoltas de Mizukage. Pero, lo que ninguno de los ninja de Kiri sabía era que no eran los 30 Anbu que Mizukage había traído consigo, sino 45. El Mizukage pensó que había una filtración en su red de información, por lo que, en un intento de atraer a los líderes de la rebelión, a saber, Hinchiko, y de Tada Owan a una trampa, difundió la información de que dejaría a Kumo con un séquito de 30 hombres, y luego informaron a su Anbu más leal que tomara otro equipo para quedarse atrás y solo atacar cuando se enfrentara de Wan, y de Tada o Hinchiko personalmente. Incluso ahora podía sentirlos en los límites de sus percepciones, de hecho, eran maestros del asesinato silencioso. Así que todo lo que tenía que hacer era esperar a que el Mizukage se retirara. El plan del Mitsukage era atraer a quienquiera que estaba liderando el ataque lejos del grupo principal y luego emboscarlo con los 15 o más Anbu. Los 15 Anbu que descenderían sobre Hinchiko e Hidetada, si todo fuera bien. Justo en el momento en que vio la figura de túnica azul atravesar una de las líneas y precipitarse en el bosque, aparentemente entró en pánico. Habló en su radio. Hinchiko, él se dirige hacia ti, y Hidetada se dirige a la posición de Hinchiko, lo emboscaremos allí. Rubdo. Muy bien, Naruto guardó su radio y corrió tras el Mizukage. Rompe. Debemos proteger a Yondaime-sama. Uno de los Kirianbu gritó mientras movía para correr tras el Mizukage, antes de que pudiera saltar. Sin embargo, una mancha verde brilló ante sus ojos antes de que un terrible dolor le atravesara el estómago y golpeara el suelo, su visión se desvaneció en la fría oscuridad.
El otro Ambu se deslizó hasta detenerse cuando la forma amenazante de Wan estaba delante de ellos, su gran espada brillaba en la luz, un líquido carmesí corriendo por el borde, goteando, gotas que caían al suelo cubierto de hierba, manchando la tierra. Ninguna alma pasará aquí. Levantó su espada y la apuñaló profundamente en la tierra, formando una línea que tiraba de ella hacia afuera, la giró una vez sobre su cabeza antes de balancearla sobre la tierra directamente enfrente de él. Enormes lanzas de barro explotaron desde el suelo y empalaron a dos de los ninja que fueron sorprendidos por la maniobra mientras los otros saltaban hacia atrás, evitando el asalto. Él les apuntó con su espada. Los que se atrevan, se encontrarán con la muerte. Kakashi observó cómo Hinata estaba acorralada por dos de los Kiryambu. Estaba listo para intervenir en cualquier momento, pero sus órdenes eran específicamente para interferir solo si era absolutamente necesario. Además, ella se había estado manejando muy bien usando tácticas de golpe y carrera. Y lanzamientos de kunai de largo alcance para dañar y debilitar algunos de los enemigos que se oponen. Su Hadouken incluso había atrapado a uno de ellos completamente fuera de guardia, atrapándolo en el pulmón derecho y efectivamente, bueno, realmente matándolo. Él se preguntaba cómo iba a salir de ella. Oye, mira este Ujimasa, es solo un niño. Uno de ellos se echó a reír mientras miraba a su compañero. Apuesto a que ella te pateará el culo, ¿eh? El otro, Ujimasa, se burló de su compañero. Vete a la mierda, Kojuro. Mientras hablaba, dio un paso adelante, listo para ejecutar a la heredera Yuga a través de su espada Ambu. Hinata sonrió antes de empezar a girar. Kaiten. ¿Qué? Uno de los Ambu gritó antes de que la barrera giratoria los golpeara, empujándolos con gran fuerza. Ambos patinaron hasta detenerse cuando Hinata dejó de dar vueltas, se pusieron de pie y se pusieron de pie. Ahora Hinata estaba preocupada, esa era una táctica de demora y ella lo sabía, no había forma en el infierno de poder vencer a dos Ambu, no había manera de que pudiera golpear a uno solo. Ella tenía que encontrar una manera de salir de esto. Por desgracia, su preocupación era por no hacerlo, ya que los dos Ambu empezaron a ponerse de pie, dos cuchillas malvadamente curvas las empalearon a ambas. Entrando por la parte posterior de su cuello y saliendo por el frente. Hinata miró a su salvador y encontró a Mika, con una sonrisa torcida en su rostro y la locura brillando en sus ojos rojos. Jejeje, te dije que resolveríamos esto más tarde, princesa. Hinata, aunque preocupada, volvió a negarse a mostrarlo. En cambio, ella sonrió. ¿De verdad crees que puedes vencerme? Si es así, entonces eres más tonto de lo que pareces. Mika lamió un poco de la sangre de sus espadas y se echó a reír. Tendremos que averiguarlo entonces, ¿verdad? Antes de que Hinata pudiera decir algo más, la Kunoichi Kiri corrió hacia adelante balanceando sus espadas en un intento de cortarla por la mitad. Hinata se levantó de un salto y, sobre ella, dando un salto mortal, aterrizó detrás de la chica de cabello plateado y giró sobre sus talones, lista para usar un golpe Hadouken en su columna vertebral. Mika giró sobre sus talones y le quitó la mano con el antebrazo izquierdo y luego giró hacia su parte media con la espada en la mano derecha. Hinata retrocedió, evitando por poco el ataque. Sin embargo, tan pronto como sus pies volvieron a tocar el suelo, su Byakugan cobró vida, las venas alrededor de sus ojos quedaron más expuestas a medida que naturalmente se acomodó en la postura de Hadouken. Ella iba a enderezar a este lunático en este momento. El Mizukage se apresuraba a través de los árboles del bosque que rodeaba a Kiri, mientras saltaba por otra rama de árbol que apenas logró retorcerse en medio del aire a tiempo que una ráfaga de rayos pasaba a su lado. Gruñó mientras se pegaba boca abajo a una rama usando chakra. Miró hacia el suelo del bosque y sonrió al ver a su atacante. Hinchiko dijo su nombre con un tono burlón cuando la túnica blanca Kunoichi le apuntó con una de sus hojas. Yondaime-sama. Ella habló en un tono calmado mientras las rayas amarillas del rayo bailaban sobre sus dos espadas cortas. Chica tonta, ¿por qué no te apartas y me dejas pasar? Sabes que nunca podrías derrotarme por tu cuenta. ¿Y quién dice que está sola? Una voz habló a su derecha cuando Hidetada emergió de detrás de un árbol. Los ojos del Mizukage se entrecerraron al ver a otro de sus odiados enemigos. Ah, Hidetada, ahora todos estamos aquí. No exactamente. Hinchiko habló. Nuestro otro amigo aún no ha llegado. Hidetada terminada. El Mizukage resopló. ¿Te refieres a Wan? Ese imbécil todavía está luchando contra los tontos que dejé en el claro, él no vendrá. Oh, no estamos hablando de Wan.
Hidetada dijo con calma antes de mirar a la derecha. Ah, aquí viene ahora. El Mizukage giró su cabeza en la misma dirección, mirando como una figura vestida de rojo apareció desde las sombras de los bosques. ¿Y quién sería este? Se burló de la inesperada llegada antes de finalmente ver la cinta de la hoja en su brazo. ¿Konoha? Respiró con voz asombrada. Antes de volver su cabeza hacia Hinchiko. ¿Tienes ayuda de Konoha? Hinchiko sonrió ante su expresión de asombro. De hecho, te hicimos un coño inútil, y ahora es el momento de tu muerte. Sus labios se curvaron en un grudido. No, Hinchiko, aquí es donde se muere. Levantó la mano, la bajó y los 15 ambú escondidos saltaron al suelo del bosque. 5 de ellos rodeando a Hinchiko, 5 rodeando a Naruto y 5 rodeando a Hidetada, sorprendiendo a 2 de los 3. Bienvenido a tu funeral. Debajo de su capucha y máscara, la sonrisa de Naruto se había perdido. Jiraiya separó lentamente las persianas sobre la entrada de la barra cuando él entró. No se detuvo para evitar a los clientes una segunda mirada, en lugar de elegir dirigirse directamente a la persona que había venido a ver. Tsunade dejó que sus ojos lo siguieran cuando entró, su taza se detuvo en su camino hacia sus labios mientras esperaba que él se uniera a ella. Finalmente, mientras él se cernía sobre ella, habló. ¿Has tomado tu decisión? Colocó la taza sobre la mesa, ordenando con calma la cuenta antes de hablar. Sí. ¿Y? Una pausa antes de finalmente. Me reuniré con él. Hinchiko e Hidetada inmediatamente tomaron sus posturas de lucha mientras los ambulos rodeaban, la sorpresa era evidente en sus rasgos. Naruto también actuó sorprendido para no despertar sospechas de los dos espadachines, desenfundando sus 2 cimitarras y adoptando una postura defensiva de lucha. El Mizukage se rió de su situación antes de mirar a su capitán Anbu. Terminalos. Y así, el área explotó en acción. Naruto se hizo a un lado para evitar la estocada de la espada que Anbu intentaba tras él, y resistió la tentación de matarlo directamente. Tuvo que usar golpes no letales hasta que uno o ambos de sus aliados de la niebla fueron asesinados, eso sería difícil, después de todo, el instinto era algo bastante problemático para resistir. En vez de eso, giró sobre sus talones y golpeó al ninja en la cara con el dorso de su espada, rompiendo la máscara de porcelana. El Anbu que estaba delante de él intentó hacer un giro horizontal en el cuello. Naruto golpeó la hoja con una de sus cimitarras, abriendo la guardia de Anbu y lanzando una patada sólida que lo envió volando hacia atrás. Usó su otra cimitarra para bloquear un golpe desde atrás, girando su brazo sobre su cabeza mientras giraba, manteniendo la hoja en su lugar. Una vez que había girado por completo, usó su segunda espada y apuñaló al hombre en el pie, lo que le hizo gritar de dolor y soltar la espada. Naruto empujó hacia adentro hasta que su espada no solo había atravesado completamente su pie, sino que se hundió aproximadamente 5 pulgadas en la tierra. Ignorando los gritos de dolor del hombre, Naruto dejó su espada en su pie y se giró, atrapando otra espada en su guante. Lo atrajo hacia adentro y usó esa espada para bloquear el giro hacia abajo de otro Anbu. El Anbu retiró su espada e intentó empujar el estómago de Naruto. Pero se detuvo cuando el rubio le dio una patada en la cara y luego le dio una patada al otro hombre de la espada que sostenía con el mismo pie en el pecho. Usó el impulso de su segunda patada para inclinarse hacia atrás, agarrar la espada que había dejado en el pie del otro hombre y voltearla. Sacó la hoja y saltó hacia los árboles cuando los Anbu comenzaban a recuperar su inteligencia mientras lo perseguían. Mientras corría Naruto se dio cuenta de algo. Si puedo alejarlos, puedo matarlos sin que Hinchiko y Hidetada se den cuenta. Entonces puedo volver y entrar a mi antojo. Con su plan establecido, enfundó sus 2 cuchillas y corrió por el bosque. Mientras tanto, de vuelta en el campo de batalla, Hinata no lo estaba pasando bien. La Kunoichi Chikiri fue más rápida que ella, sus movimientos salvajes e indómitos en su estado de locura, lo que le dio una ventaja definitiva sobre la niña Yuga. Pero la Hadouken, un estilo de lucha naturalmente defensivo y Sub-Byakugan la mantenían en la pelea. Sacó 2 kunai y comenzó a bloquear y barra o esquivar las huelgas de otras chicas. Se desvió, se agachó y se giró mientras evitaba los golpes, empujando sus reflejos y la velocidad hasta sus límites. Ella bloqueó un columpio y lo empujó sobre su cabeza. Intentó usar sus otros kunai para apuñalar a la niña. Mika lo evitó moviéndose ligeramente hacia un lado. Luego, le dio una patada a la niña Yuga en el estómago, haciéndola retroceder hasta que chocó contra un árbol.
Hinata se recuperó a tiempo para colocar su pie contra el árbol que golpeó y lo usó para saltar sobre Mika mientras se abalanzaba sobre ella, clavando una de sus espadas en el árbol. Hinata, no queriendo que obtuviera su segunda espada de nuevo, lanzó sus dos kunai mientras aún estaba en el aire, haciendo que la niña se hiciera a un lado, dejando su espada en el árbol. Cuando la heredera de Yuga aterrizó, ella dibujó un solo kunai y tomó la ofensiva. Ella entró con un golpe rápido con su kunai, que fue bloqueada fácilmente por las espadas restantes de las chicas, y Mata siguió el ataque con 3 rápidos Huken golpea una a las chicas en el estómago y 2 a su pecho. Si Mata esperaba algún tipo de reacción, no fue lo que recibió. Mika sonrió mientras tosía sangre, por un momento, y Mata realmente pensó que estaba completamente loca, pero para sorpresa de las chicas, levantó su mano libre hacia atrás, donde captó el más puro reflejo de la luz. Alambre de ninja, ¿pero qué hizo ella, la espada? Justo cuando el pensamiento entró en su mente, la vista de la hoja entró en el rango visual de Sub-Yakugan, el borde resplandeciente y letal se empaló para atravesarla en el pecho. Estaba llegando demasiado rápido para esquivarlo. Kaiten. La heredera de Yuga gritó dando vueltas mientras el ciclón de energía explotaba hacia el exterior, haciendo que la espada entrante y la kunai Chikiri volaran. Desde su lugar en un árbol cercano, Kakashi quedó muy impresionado por su alumno. Ella sabe cómo pensar en sus pies, a veces en el calor de las cosas que olvidas tus habilidades, se las ha arreglado para mantener la cabeza nivelada durante todo el asunto, muy impresionante Hinata. Cuando la heredera de Yuga dejó de dar vueltas, apenas logró ver a Kirikunoichi antes de convertirse en un charco de agua. Mizubusin, pero cuando ella lo hizo, la forma de Mika entró en el rango visual de Sub-Yakugan cuando la niña saltó de una rama de árbol sobre ella, con su espada levantada lista para dar el golpe mortal. Hinata se giró a tiempo para atrapar las muñecas de las chicas mientras se lanzaba. La Yuga cayó de espaldas y levantó sus piernas, colocándolas sobre el estómago de las chicas y, bueno, dio una patada, enviando a la chica sobre su cabeza. Hinata se echó hacia atrás, sus piernas ahora horcajadas sobre la cintura de las chicas mientras levantaba su mano, y envió un golpe Huken hacia su corazón. La sonrisa de Mika nunca vaciló y Hinata de repente encontró a un kunai moviéndose hacia su pecho, hacia su propio corazón. De repente, los dos encontraron que sus brazos estaban lejos de matarse el uno al otro, los de Hinata junto a Wan cuando el hombre grande sostenía su pequeña muñeca con su mano más grande mientras Mika le daba el brazo por un tal Aburame mientras su pie presionaba su antebrazo. Eso es suficiente. La profunda y retumbante voz de Wan detuvo a las dos mujeres antes de mirar a Shino. Las llevaré a los médicos y las vigilaré, ¿me acompañarás? Copia gato, tú y la mujer Genjutsu, lidia con el trapeador. Kakashi pareció desconcertado momentáneamente, pero se dejó caer del árbol cuando Wan levantó a su aprendiz y comenzó a dirigirse a los médicos. Hinata y Shino lo seguían de cerca. Shino miró a Hinata mientras respiraba pesadamente, la adrenalina en su sistema se apagaba a medida que la prisa se desvanecía y su agotamiento se daba a conocer. «Te manejas bien, Hinata-sama». La niña saltó un poco ante su voz pero se volvió y sonrió. «Gracias, lo cortas un poco». Ella dijo con una mirada burlancia. Shino sonrió un poco antes de volver sus ojos hacia adelante una vez más. Mientras tanto, Naruto se apresuraba rápidamente a través del árbol cuando 5 sombras se movían detrás de él, desaceleró su paso, permitiéndoles que lo alcanzaran y alcanzaran, incluso el tonto que había apuñalado en el pie, aunque cojeando, también lo alcanzó. Finalmente, mientras daba otro salto, uno de los Anbu hizo su movimiento, sus caminos se interceptarían en el aire. Naruto lo atrapó en la muñeca, lo detuvo a media zancada y lo golpeó con fuerza, enviándolo al suelo del bosque mientras continuaba su carrera. Otro Anbu atacó, esta vez, llegando directamente hacia él en lugar de un ángulo lateral. Naruto se dio cuenta de que esperaba apuñalarlo mientras aterrizaba en la siguiente rama de árbol. Puede haber funcionado, si era alguien más. Usando algo de su chakra de viento para ajustar su altitud, ahora estaba debajo de la rama, así que en lugar de aterrizar en la rama, se balanceó debajo de ella, levantando los pies en una posición recta, pateó al hombre en el estómago justo cuando pasaba por encima, sacando el viento directamente de él. Naruto soltó la rama y manipuló su chakra del viento para seguir avanzando mientras repetidamente le daba una patada al hombre en la tripa.
Luego usó el chakra para pegarse al hombre y literalmente caminó alrededor de él y luego lo utilizó como plataforma para saltar incluso más alto, al igual que otro Anbu entró con una patada alta en el área que una vez había sido. Sin embargo, debido a la ausencia de su presencia, la patada conectó con el desafortunado rostro de Anbu, el mismo que había estado usando como un taburete, enviándolo hacia arriba, hacia Naruto. La esfera de chakra girando se formó en su mano antes de golpearla contra la espalda del hombre, provocándole un grito de dolor cuando sus entrañas se retorcieron y trituraron en pedazos cuando fue enviado a rascarse hasta el suelo del bosque, donde golpeó con una fuerte estruendo y gran nube de polvo. Naruto no tuvo tiempo de disfrutar de su victoria antes de torcerse en el aire, ya que bloqueó el golpe de otro Anbu con kunai. Agarró el antebrazo del hombre, usó chakra de viento para girar y lo envió a otro Anbu a punto de lanzarse contra él. Continuó moviéndose incluso después de que lo soltó y pateó al cuarto Anbu antes de reemplazarse con él, dejando que el hombre fuera empalado por la última espada de Anbu. Dos abajo se volvió, enfrentando a los tres Anbu que quedaban, cada uno se tensó, sabiendo que había despachado a dos de sus compañeros, de los cuales era, de hecho, alguien a quien desconfiar. Naruto desenfundó una de sus hojas, la espada brillaba a la luz del sol, los bordes tenían un tono rojo apagado, casi como si estuviera formado por la sangre seca de las innumerables víctimas que habían caído hasta su borde mortal. Cayó en su postura familiar, el sonido de su respiración, el sonido hueco y mecánico debido a su máscara facial, envió escalofríos por sus espinas. El Anbu restante, uno con una espada, los otros dos con kunai, se esparcieron alrededor de él en un triángulo mientras tomaban sus posturas. ¿Tu chico necesita ayuda? Llegó una voz desde arriba del árbol. Los cuatro ninja miraron hacia arriba para encontrar a dos Anbu más de pie encima de ellos. Taro, Masaru, ¿qué estás haciendo aquí? Mizukage-sama y los demás tienen la situación bajo control. Mizukage-sama nos envió a ver si necesitabas una copia de seguridad. Uno de los Anbu habló mientras miraba alrededor, viendo los dos cadáveres de sus compañeros. Aparentemente lo haces. Si el tonto elige pelear, entonces seguramente morirá. Esta será mi única oferta, únase a mí o sufrirá las consecuencias de su resistencia. Naruto habló desde su lugar, haciendo que uno de los Anbu se burlara. Sí, claro, es posible que nos hayas pillado desprevenido antes, pero ahora que estamos preparados y que Taro y Masaru están aquí para ayudarnos, te mataremos fácilmente. El Anbu con la espada se burló del rubio antes de desaparecer, usando una velocidad que fue muy impresionante, incluso para los estándares de Anbu, cuando reapareció unos pocos pies detrás del rubio. Sonrió satisfecho mientras se daba la vuelta, esperando ver al ninja Konoha temblando de miedo, pero fue recompensado por su espada dividida en dos, como si hubiera sido cortada. ¿Realmente cortó la espada? Pero, ni siquiera lo vi mover. Que así sea. La voz de Naruto sacó al sorprendido Anbu de su sorpresa. Ya que los tontos que no valen la pena están tan ansiosos por deshacerse de sus vidas, habló mientras desenfundaba su segunda espada cuando el chakra azul comenzó a filtrarse, antes de que explotara en una brillante columna de azul como las llamas. Uno de los Anbu que acababa de llegar desenvainó rápidamente su espada antes de precipitarse hacia el rubio. Los otros cuatro siguieron su ejemplo después de un momento de vacilación. Naruto saltó alto en el aire, yendo por encima de la línea de árboles en un solo salto. El primer Anbu con una máscara de gorrión lo alcanzó, con su espada levantada sobre su cabeza, lista para derribarla en el Konoha Jinchuriki. Lo siguiente que supo fue que el rubio lo había golpeado en la cara sin siquiera voltearse hacia él y estaba cayendo en picado hacia el suelo del bosque. El segundo, con una máscara de pantera, siguió su ejemplo, saltó de uno de los árboles, se lanzó hacia el Jinchuriki, alzando su espada hacia atrás antes de empujar, solo para que el ninja Konoha de alguna manera volteara su ataque. Naruto manipuló su chakra de viento para enderezarse antes de lanzar una poderosa y aplastante patada de hacha que conectaba la clavícula derecha del hombre. Un grito silencioso de dolor salió de su boca mientras caía en picado hacia el suelo del bosque, uniéndose a su compañero. La siguiente, con una máscara de lagartos, fue la siguiente. Naruto simplemente desapareció de su ubicación, reapareció detrás del hombre y luego lo usó para saltar un poco más alto, permitiéndole tomar el golpe del oso enmascarado que Anbu intentaba entregar una máquina de heno desde atrás. El oso enmascarado Anbu levantó la vista a tiempo para ser pisoteado por el Jinchuriki, enviándolo a él, y a su compañero enmascarado lagarto. En el camino, su bolsa de kunai se abrió dispersando los proyectiles metálicos alrededor del rubio descendente.
El último Anbu con una máscara de jabalí ni siquiera tuvo oportunidad. Cuando estaba a una distancia sorprendente, el rubio se reemplazó con uno de los kunai dispersos. Se giró para mirarlo y lanzó uno de sus propios kunai, solo para que se reemplazara nuevamente. Él se dio la vuelta y apenas tuvo tiempo de echar un vistazo a rojo y negro antes de que desapareciera de nuevo. El rubio desapareció y reapareció tan rápido que parecía que estaba en todas partes, ya que ni siquiera usaba las nubes de humo. Al final, el individuo enmascarado del jabalí estaba tan mareado que ni siquiera podía levantar la guardia cuando el rubio reapareció enfrente de ella, ligeramente más alto que donde estaba antes de que él lanzara otra patada de hacha y la lanzara también al suelo del bosque. Naruto descendió, rompiendo la línea de árboles. Un momento después de que lo hizo, aunque el gorrión enmascarado, Anbu se abalanzó sobre él nuevamente. Naruto se retorció en medio del aire, esquivando la estocada del hombre. Aparentemente, estaba tratando de simplemente pasarle por alto mientras lo cortaba, pero Naruto tenía otros planes cuando atrapó el tobillo del hombre y lo retiró. Sintió que el aire dejaba al gorrión enmascarado los pulmones de Anbu mientras lo golpeaba en el estómago. Difícil. El hombre tosió y jadeó mientras intentaba forzar el aire en su pecho. El rubio no mostró piedad cuando lanzó un uppercut seguido por el rubio manipulando su chakra del viento para hacer un giro frontal en el aire y luego lanzando otra patada hacia abajo a la cabeza del hombre enviándole la cabeza primero hacia el suelo del bosque. Una vez más sintió que la pantera enmascaraba la presencia de Anbu, la lagartija enmascarada que Anbu también se acercaba a él desde el otro lado. Se dio la vuelta y le dio a la pantera enmascarada que Anbu lo enviaba volando y luego simplemente colocó su pie, dejando que el lagarto enmascarado de Anbu se conectara solo cuando el hombre no podía moverse para detener su propio impulso. El oso enmascarado Anbu intentó saltar desde uno de los árboles para atrapar al rubio por sorpresa. Pero el rubio de nuevo manipuló su chakra de viento y se apartó del camino, dejando que el oso enmascarado de Anbu golpeara a la desorientada lagartija Anbu que estaba en una simple caída libre, enviándolo a unirse al gorrión que seguía sibilante. Naruto luego juntó ambas manos, sus espadas aún firmemente en su agarre antes de que las bajara y golpeara al oso enmascarado Anbu en la parte posterior del cuello con un chasquido repugnante. Naruto extendió sus brazos, sus dos espadas se encendieron con sus dos elementos de chakra mientras los levantaba y bajaba. Goukakusotsu. Las llamas atormentadoras del infierno gritó mientras la llama y el viento se mezclaban y explotaban, cubriendo de fuego el suelo del bosque. Los tres Anbu apenas tuvieron tiempo de gritar. ¡No! Un grito llegó a su derecha cuando el jabalí enmascarado Anbu lo apresuró, con la intención de vengar a sus camaradas. Naruto se paró en la rama del árbol, las brasas de las llamas rugientes levemente levantando las sombras que cubrían su rostro, haciendo que el Anbu se congelara cuando se encontró con la mirada de su oponente. Esos fríos ojos azules marinos vacíos y desprovistos de toda emoción. Ojos de una máquina, una que mató a miles y causó sufrimiento a millones. Ojos de algo, mucho peor que cualquier demonio. ¿Qué monstruosidad eres? Fue su susurro antes de que el demonio de Konoha golpeara, su cimitarra empalara al ninja Kiri directamente a través del estómago. Ella jadeó y tosió cuando él apretó la hoja, esperando evitar que entrara más. Sin tanta suerte, el rubio se detuvo repentinamente, abriendo el ombligo de la mujer, la sangre brotó como una fuente mientras jadeaba y caía hacia adelante. El rubio sacó su espada, se volvió y la dejó desangrarse, intentando encontrar al último Anbu. Encontró al individuo enmascarado del gorrión, levantándose, aparentemente, su último vuelo a través del árbol había roto su brazo torcido un tobillo y probablemente se había roto una costilla o dos. Naruto caminó hacia adelante y olió el miedo rodando del individuo en oleadas cuando comenzó a arrastrarse hacia atrás tan rápido como pudo. Patético. El rubio se burló interiormente antes de arrodillarse y agarró al hombre por su garganta, levantándolo y golpeándolo contra el árbol. Desplazó la espada en su agarre y se preparó para dar el golpe final. Luego, el motivo se cortó con dureza cuando su espada cortó la garganta del hombre. Naruto sacó la hoja y la volvió a enfundar. Vio como la sangre vital del hombre se escapaba de él. Gorgoteó un par de veces antes de finalmente caer, muerto. El rubio se dio la vuelta y se fue, dirigiéndose a los dos aliados que había dejado atrás. Naruto observó con una mirada aburrida mientras Hinchiko e Hidetada luchaban contra los 5 Anbu restantes, 3 muertos a sus pies. Lucharon espalda contra espalda, no permitiendo que sus contrapartes Anbu los separaran demasiado.
El Mizukage observó con regocijo apenas velado cuando los dos comenzaron a cansarse, como lo demostró la respiración pesada y los ataques más perezosos. Ambos tuvieron un excelente trabajo en equipo, reconoció. Sin duda lo que los había llevado tan lejos, pero aún así, no durarían mucho más. Una vez que cayeran, él intervendría, derrotaría a este debilucho de un Kage y se apoderaría de Kiri como él quería hacerlo. Finalmente, un Anbu rompió el cuerpo a cuerpo y saltó hacia atrás, formando sus sellos de mano, gritó su jutsu. Suiton Suryudan. Gritó mientras soplaba un chorro de agua que rápidamente se convirtió en el dragón de agua. Hinchiko e Hidetada giraron sus cabezas en su dirección. Actuando por instinto, los dos saltaron en la primera dirección en que sus piernas los alejaron de los demás. El ataque había funcionado. Tan pronto como tocaron el suelo, los dos se dieron cuenta de su error y trataron de alcanzarse, solo para que los 5 Anbu bloquearan su camino. Hinchiko maldijo. Querían evitar esto por 2 razones. La primera es porque ahora estaban separados, lo que hace que sea más fácil para el enemigo rodearlos, por lo tanto, matarlos y, segundo, porque para evitar que se rodeen tendrían que usar jutsu, no algo que quisieras hacer si tuvieras que hacerlo. Enfréntate al Kage de una nación justo después. La única mujer miembro de los 7 espadachines maldijo cuando se vio obligada a saltar de nuevo debido a varias etiquetas explosivas que le lanzaron a sus pies. Cuando aterrizó de nuevo, formó los sellos de las manos sin soltar nunca su espada antes de girar, arrastrando la punta de la hoja en el suelo. Raiton Doki no Ten. Rayos amarillos explotaron del ataque, serpenteando a través de la tierra dejando una trinchera irregular al liberar electricidad por todas partes. Uno de los Anbu formó sus sellos. Suiton Suijineki gritó golpeando sus manos en la tierra dejando que las rayas del rayo golpearan. El rayo fue atraído naturalmente al agua, reduciendo el ataque a casi nada cuando llegó a ellos. Hinchiko entrecerró los ojos cuando 2 de los Anbu cargaron sus 2 cuchillas brillando a la luz. El tonto está tratando de vencer a uno de los 7 espadachines en Kenjutsu. Ella pensó algo insultada mientras tomaba su postura. Retrocedió mientras bloqueaba el primer y segundo golpe, simplemente desviando sus ataques. Cuando los llevó a los dos lo suficiente para que cayeran en un estado subconsciente de creer que simplemente desviaría sus ataques, ella clavó sus talones con dureza, esta vez no desvió el ataque, los bloqueó por completo, derribándolos a ambos. Equilibrio ya que tropezaron ligeramente. Dio una rápida patada a la casa arrogante, clavando la primera en la cara mientras continuaba el movimiento cortando suavemente la otra armadura de pecho. Ella había apuntado a su cuello, pero él había logrado recuperarse más rápido de lo anticipado y se echó hacia atrás, evitando la espada mortal, algo. Ella gruñó mientras iba a comenzar sus sellos nuevamente cuando escuchó un grito detrás de ella que hizo que su sangre se enfriara. Ella giró la cabeza en dirección al grito y vio a Hidetada, con un kunai clavado en su lado derecho, muy probablemente donde estaban los riñones. Detrás de él, sosteniendo el cuchillo no era otro que el Mizukage, con una sonrisa cruel mientras se encogía de hombros inocentemente. Me aburrí. Ella sintió que su ira aumentaba mientras apretaba los dientes con fuerza y se precipitaba hacia él, los 2 Anbu detrás de ella corrieron para alcanzarlo, mientras que los 2 enfrente de ellas movían para interceptar su camino. Raiton Chuseki no Doki. Gritó mientras cruzaba los brazos delante de ella, un rayo encajonaba su forma, haciéndola parecer un cometa corriendo por el suelo. Los 2 Anbu saltaron sobre ella para evitar ser golpeados por el jutsu. Se disipó una vez que vio que su camino estaba despejado y saltó mientras levantaba su espada, los rayos bailaban y crepitaban a su alrededor. Si me atacas, lo matarás a él. El Mizukage le gritó. Sus ojos se estrecharon y se volvieron fríos cuando se balanceó de todos modos, las rayas de un rayo volaron desde su espada hasta el suelo como una lluvia de electricidad. El Mizukage se alejó al caer el rayo. Para su sorpresa, el rayo cayó alrededor de Hidetada y la ubicación donde él mismo habría estado. Parece que ella había estado faroleando. Antes de que pudiera hacer nada, Hinchiko aterrizó cerca de Hidetada, lo levantó y saltó a través de las sombras del árbol hasta desaparecer. Después de ella. El ladrón, no te atrevas a dejarla escapar. Gritó con enojo. Su Anbu asintió antes de que corrieran tras las espadachinas. Naruto observó mientras ella corría antes de que él lo siguiera en silencio, siempre en las sombras. Vamos, maldita sea, no te atrevas a morir conmigo, ¿me escuchas, imbécil sin valor?
dijo Hinchiko mientras examinaba cuidadosamente la herida. Era profunda, muy profunda. Brotaba sangre cada pocos segundos y realmente parecía fatal. Él se rió entre dientes, ignorando la sangre que subía a su boca. Pareces muy preocupado por este imbécil sin valor. Dijo riéndose antes de toser ligeramente. Solo cállate. Dijo mientras buscaba en su bolsa el equipo de primeros auxilios. Él detuvo su búsqueda mientras colocaba una mano en su muñeca. Ella lo miró sorprendida antes de que él la despidiera. No actúes como un tonto, Hinchiko, se me acabó el tiempo, ambos lo sabemos. Sal de aquí mientras aún puedas. Gruñó furiosa mientras continuaba hurgando en su mochila. Eres un imbécil, delirante, así que cállate y déjame trabajar. Él lo agarró de la muñeca de nuevo, deteniéndola. Hinchiko, por favor. Susurró con voz ronca. Ella se detuvo en sus intentos. Se mordió el labio con fuerza mientras forzaba las lágrimas. Naruto observó la escena desde arriba, su velocidad y mayor sentido del olfato lo que le facilitó mucho encontrar a los dos antes que a sus perseguidores. Suspiró agitada, ocultando el dolor que sentía por su amiga moribunda. Maldito seas. Ella susurró ásperamente. Hidetada sonrió ante su tono áspero. Prométeme una cosa, Hinchiko. ¿Qué es eso? Preguntó, su voz se volvió más suave mientras cerraba los ojos. Prométeme que vivirás más allá de este día. Así que, hizo una pausa mientras tosía sangre. Para que puedas cumplir nuestro sueño. Ya que, no podré ayudarte. Ella le sonrió suavemente. Todavía estás enganchado a ese sueño tuyo. Desde entonces, Sensei lo puso en tu cabeza. Él sonrió y asintió. Ahí le has dado. Dijo que tosía más sangre mientras lentamente movía su mano para agarrarla. Naruto miró la pantalla con fría apatía. Ni siquiera lo eliminan las palabras moribundas del hombre y el aliento cada vez más difícil. Sintió la presencia del Ambú acercándose. Pronto, todo habría terminado. Prométeme, Hinchiko, prométeme que vivirás y llevar la paz a Kiri. Llevar la paz a nuestra tierra. Naruto se detuvo, sorprendido por la petición. Recordar las últimas palabras del Sandaime para ser casi exactamente la misma cosa. ¿Este hombre y Sarutobi compartieron el mismo sueño? Fue sacado de sus reflexiones cuando el olor a sal de la nariz llegó a su nariz. Miró hacia abajo a la forma silenciosamente temblorosa de Hinchiko. Ella estaba luchando por contener las lágrimas. Fue entonces cuando notó que Hidetada ya no estaba en el mundo de los vivos. Ella era una buena kunoichi, Naruto, reconoció, ya que respiraba constantemente para calmar sus emociones, reconociendo que ahora no era el momento para ello. Naruto estaba tan envuelto en sus pensamientos que ni siquiera vio a Kunai que se le acercó hasta que fue demasiado tarde. A juzgar por su grito de dolor, ella tampoco. La hoja le golpeó el hombro izquierdo. La sangre se filtró libremente de la herida cuando ella sacó el arma con un gruñido de dolor. Naruto debatió el clima o no debería interferir, al final, decidió mantener su posición por un tiempo más. Hinchoko se puso de pie, sosteniendo su hombro herido mientras se daba vuelta y miraba a sus atacantes, al Mizukage y sus 5 Ambú restantes. Qué descuidado de ti, Hinchiko, solo pretendía que fuera un disparo de advertencia. Ella maldijo mientras le lanzaba el cuchillo ensangrentado. Él lo atrapó entre su pulgar y su índice con facilidad mientras le sonreía, saboreando este momento por todo lo que valía la pena. Matarla. Dijo simplemente y el Ambú a su lado inmediatamente entró en acción. Sostuvo su espada en una posición defensiva lo mejor que pudo con su hombro herido. Hidetada, no puedo prometer que viviré más allá de este día, pero, hizo una pausa mientras miraba hacia arriba a la cara presumida del Mizukage. Tal vez matarlo, hará de tu sueño de una Kiri pacífica, una realidad. Ella dijo con notas de determinación en su voz. Naruto la miró. Algo en su postura había cambiado, mientras que antes había desafío, ira y un poco de miedo, ahora solo había resolución y aceptación. ¿De qué? ¿Su muerte tal vez? Entonces, ¿cuál fue la resolución que sintió? ¿El deseo de llevarlos con ella? Dejó que sus ojos viajaran a la forma inmóvil de Hidetada, el hombre simplemente yacía allí, su expresión, una de paz, pero también una tristeza subyacente en sus rasgos. Ella pelea por él quizás, para cumplir con tu última petición. Así como lucho para cumplir la orden final de Sarutobi-sama. Volvió a dejar que sus ojos viajaran al Kiri Kunoichi.
¿O es otra cosa? Fue sacado de sus reflexiones cuando Hinchiko comenzó a brillar de color amarillo brillante. Luego, la electricidad cortó el aire alrededor de su forma, encerrándola en un campo de chakra de alto voltaje. Esta técnica está consumiendo su energía bioeléctrica. Si sigue así, seguramente morirá pronto. Hinchiko fulminó con la mirada a sus atacantes, ya que Anbu había dejado de cargarse al ver su técnica. Por un momento, todo quedó en calma hasta que uno de los Anbu tomó la iniciativa y formó sus sellos de mano. Suiton Suiryudan no Jutsu. Gritó mientras recogía la humedad de la niebla circundante. Usar agua contra rayos fue siempre peligroso, tenía una probabilidad de 50 y 50 que funcionaría o sería contraproducente terriblemente. Todo dependía de qué ataque tuviera más chakra. Cuando el dragón golpeó el campo del chakra eléctrico, simplemente explotó, dispersando las pequeñas gotas de agua por todas partes. Hinchiko utilizó la distracción menor y disparó hacia adelante. Su relámpago encajonó la forma apareciendo como nada más que una raya amarilla mientras se dirigía directamente hacia el Mizukage. Dotondo Iryoeki, otro Anbu, gritó mientras golpeaba sus manos contra el suelo. Un muro de roca sólida se interpuso entre ella y el Mizukage. Ella no se detuvo, y simplemente la atravesó como una bola de demolición en un edificio. Ella siguió moviendo su mirada fija con determinación sobre su objetivo. El Mizukage se burló cuando ella se acercó a él, el alto voltaje se filtró en el aire haciendo que su piel hormigueara y sus dedos picaran. Empezó a formar sus sellos de manos. «Ataca, destrúyela ahora», gritó su orden, haciendo que sus guardias formaran sus propios sellos cuando lo flanqueaban. Naruto vio cómo la tierra, el fuego, los rayos y las técnicas de agua fueron lanzadas contra la mujer en carga en rápida sucesión. Cada uno parecía rebotar en el campo de la energía eléctrica mientras ella cargaba directamente a través de ellos. Para la mayoría, ella parecía imparable. Pero Naruto podía ver y oler rastros de carne carbonizada, escuchar el chasquido de los huesos y el desgarro de músculos y tejidos. Por un breve momento su carga vaciló, antes de que ella empujara con más vigor. ¿Por qué?, se preguntó mientras seguía mirando fijamente. ¿Qué es eso, que te hace luchar tan duro? ¿Es irritada? O quizás seas igual que esos otros. Se dijo a sí mismo. Usted tomó su lugar, ¿por qué? Aku tosió sangre, manchando de rojo el suelo gris del puente. Porque, dijo con voz ronca. Él, es, alguien a quien protegería, a cualquier costo. ¿Incluso tu propia vida? Aku asintió y sonrió al rubio más alto. ¿Por qué? El chico femenino soltó una pequeña risa. Tú, tienes que aprender por ti mismo. Esa fue la primera vez que había visto algo de esa naturaleza y todavía lo confundía. ¿Qué fue lo que obligó a Kirinu Kenin a entregar su propia vida por Zabuza? Mátame por completo. Recordó a la chica de Suna que ella le había gritado, rogándole que perdonara a su hermano. Incluso ofreciéndose en su lugar, prácticamente arrojándose delante de su espada. ¿Qué fue sobre estos individuos? ¿Qué les dio tal impulso para simplemente rendir sus vidas sin prestar atención? Dejó que sus ojos viajaran a Hidetada de nuevo. ¿Qué hace que estas personas hagan esto? Mientras tanto, el Mizukage y su Anbu acababan de terminar otra andanada de jutsu y aún así la carga de Hinchiko no se detuvo. El Mizukage frunció el ceño y estaba a punto de saltar para salir del camino, pero casi perdió el equilibrio cuando sus piernas se mantuvieron firmemente plantadas en el suelo. «Kuke, no puedo moverme». ¿Pero cómo lo hizo ella? Se detuvo en sus pensamientos mientras miraba a sus pies, viendo muchas pequeñas cuerdas eléctricas que lo mantenían en su lugar. ¿Pero cómo? Nadie puede manipular los rayos hasta tal punto, ¿cómo lo hizo ella? Hizo una pausa al darse cuenta de que el rayo venía de pequeñas gotas de agua, las gotas que se habían extendido alrededor del área del dragón de agua que se usaba antes contra ella. Ella estaba usando las pequeñas reservas de su chakra en las gotas para manipular el rayo que ahora lo mantiene en su lugar. No duraría mucho, pero lo suficiente para que ella lo alcanzara. Su Anbu se apartó del camino, sin darse cuenta de que su líder estaba atrapado dejándolo solo. Hizo un movimiento para formar más sellos de mano, pero ya era demasiado tarde, ella tomó velocidad. La bola del rayo se estrelló contra él, apenas tuvo tiempo de gritar antes de que se vio envuelto en la explosión subsiguiente. Naruto y el Anbu se cubrieron los ojos con la luz brillante y se prepararon contra los fuertes vientos. Cuando finalmente se apagó, lo que los saludó fue un Mizukage quemado, muy muerto.
Hinchiko se paró sobre él, sus brazos y piernas estaban dañadas gravemente, la sangre se filtraba por su boca, indicando sangrado interno. El latido de su corazón era errático, a veces latía peligrosamente lento y luego aceleraba dramáticamente, todo su cuerpo se contraía mal cuando cayó de rodillas y vomitó, el vómito y la sangre se mezclaron cuando su espada cayó al suelo con un ruido sordo y sordo. Mientras tanto Naruto observaba, su mirada se enfocaba intensamente en ella. De repente captó el olor a sal. Ella estaba llorando. Posiblemente de arrepentimiento, que ella no intentó escapar, o que se estaba muriendo, él esperaba. Pero lo que dijo a continuación lo sorprendió. Al menos, logré mantener parte de mi promesa. Lo siento, Hidetada. Sus pensamientos se hicieron más lentos cuando se desplomó de lado, su respiración se volvió más y más profunda cuando su corazón se detuvo de repente. Ella había usado tanta bioelectricidad, que su cerebro ya no podía enviar mensajes a su cuerpo lo suficiente como para mantenerla consciente. Pero Naruto pudo ver desde su posición, que sus rasgos no estaban tristes ni enojados, sino más bien, felices. Ella estaba sonriendo, a pesar de todo e incluso el dolor en el que debía estar, seguía sonriendo. ¿Qué te hace sonreír de esta manera, Hinchiko? ¿Qué es lo que te permite hacerlo? El ambú restante saltó hacia abajo, el capitán del grupo se acercó con su espada lista para asegurarse de que estaba muerta. Levantó su espada, pero eso es lo más lejos que pudo antes de que su cabeza fuera cuidadosamente cortada y la mujer desapareciera. Los otros ambú se tensaron y giraron al sentir una presencia. Encontraron a Naruto parado allí con una mano sosteniendo su espada mientras que la otra sostenía a Hinchiko bajo un brazo. Vete ahora, y te perdonaré la vida. Cada uno de los ambú se echaron un vistazo antes de que decidieran simplemente reducir sus pérdidas y marcharse. Naruto bajó su espada y echó un vistazo a la mujer colgada de su hombro antes de dejarla en el suelo. Se acostó de espaldas mientras Naruto colocaba su mano sobre su pecho. Cerró los ojos y se concentró por un momento. Esta era una de las pocas técnicas médicas que conocía, por lo general solo la usaba para preservar la vida de un prisionero. Se dio cuenta, con cierta ironía, de que era la primera vez que lo usaría para salvar una vida por el simple hecho de salvarla. Él envió una sacudida a través de su sistema, tratando de reactivar su corazón de nuevo. Él no sintió ningún cambio en su pulso, así que lo hizo de nuevo. De nuevo nada. Lo hizo por tercera vez y escuchó su pulso. Él escuchó por un momento y la escuchó respirar. Era superficial e inestable, si ella iba a sobrevivir, entonces él tenía que llevarla a los médicos. Con este pensamiento en mente, Naruto enfundó su espada, la levantó y se apresuró a regresar al campamento. Varias horas después, el demonio de Konoha se encontró esperando frente a la tienda de un médico, donde estaban tratando a la mujer que había salvado. Ni siquiera sabía por qué la salvó, fue curiosidad. ¿Fue porque su muerte hubiera sido un desperdicio? Realmente no lo sabía, pero la había salvado, y sin embargo, mientras continuaba repitiendo los eventos una y otra vez en su mente, un dolor sordo creció en su pecho. La carpa se abrió revelando a uno de los médicos de Kiri mientras se limpiaba la frente. Ella estará bien. Pero tendrá que quedarse en la cama por varias semanas antes de que ella pueda hacer alguna acción extenuante. Naruto asintió. Muy bien. Infórmame cuando ella despierte. La mujer asintió y se inclinó antes de ir a sus otros deberes. Naruto miró al sol poniente. Se apagó el tono naranja que arde el cielo con su luz. Se dio la vuelta y se fue, necesitaba pensar. Kakashi miró por encima del campo de batalla. Muchos ninjas yacían muertos o moribundos, algunos gimiendo de dolor mientras que otros lloraban en agonía. Anteriormente había llegado una fuerza de socorro, estaban destinados a ser utilizados como respaldo en caso de que las cosas salieran mal, pero ahora estaban a cargo de la limpieza. El ninja Kiri caminó alrededor, tratando de encontrar sobrevivientes de ambos lados, varios gritos pidiendo médicos también se podían escuchar entre el caos. Él suspiró. Esto es la guerra. Murmuró para sí mismo mientras frotaba su Sharingan cubierto. Casi había olvidado cómo era. Murmuró mientras miraba al cielo. Supongo que tendré mucho tiempo para acostumbrarme de nuevo. Suspiró de nuevo mientras se giraba para irse. Pero se detuvo cuando vio a Naruto, caminando entre los cuerpos mientras él también observaba el campo de batalla. Miró con curiosidad cómo Naruto solo caminaba y entraba en el bosque, aparentemente sin inmutarse por la espantosa exhibición ante él. Suspiró y miró al sol poniente.
Minato-sensei, me pregunto, ¿qué harías? Naruto se detuvo en el borde del claro. Hidetada yacía allí, en el mismo lugar que antes. Su sangre se acumuló a su alrededor cubriendo la hierba de un profundo tono marrón. Se acercó a él y simplemente se quedó mirando su forma inmóvil. El dolor en su pecho creció casi incómodamente. Puso una mano sobre su pecho y se preguntó qué era. Se llama culpa Naruto-sama. Naruto se volvió hacia la voz y encontró a la cabeza del clan Aburame cuando emergió del bosque. El rubio solo estaba ligeramente sorprendido de su presencia allí. Pero entonces sus palabras lo alcanzaron. ¿Culpa qué dices? ¿Y por qué debería sentirme culpable por su muerte, Shibi? Él cuestionó su voz un acento lento y aburrido. Dejar a ambos a él y a Jinchiko con vida era simplemente demasiado peligroso. Hice lo que tenía que hacer. Shibi se ajustó las gafas y asintió. Sí, lo hiciste Naruto-sama. Hiciste todo lo que se suponía que debías hacer. Pero, ¿aún te sientes culpable y naturalmente así? Por supuesto que sí. El rubio cuestionó. Shibi caminó alrededor del claro, con las manos juntas detrás de él. Naruto-sama, eres una persona que ha matado a la muerte, tus manos están manchadas de sangre y mucho de eso, pero no lo entiendes. Hizo una pausa y se volvió para mirar al niño. Hoy, fue testigo de lo que realmente es la muerte. La vio sufrir, no solo el miedo o la ira que normalmente ha presenciado, sino su verdadero sufrimiento. Los ojos de Naruto se estrecharon. Sugiero a Shibi, que mantengas tus insectos lejos de mí. Advirtió rápidamente deduciendo la fuente del conocimiento del hombre. ¿Sabías? Shibi lo ignoró mientras seguía hablando. Que después de la gran guerra de Shinobi, Sarutobi y Yondaime-sama estaban en la posición perfecta, para tomar el control total de Iwa. ¿Sabes por qué no aprovecharon esa oportunidad? Naruto no dijo nada mientras escuchaba. Porque, ninguno de ellos deseaba soportar el peso de esa culpa. Conquistar a Iwa solo traería destrucción, solo traería más dolor y ninguno de ellos quería soportar esa carga. Hizo una pausa y se volvió hacia el rubio. Simplemente sientes el comienzo de esa carga. ¿Estás seguro de que deseas asumir esta cosa que, sin duda, se volverá aún más grande? Incluso para alguien como tú, con esta empresa Naruto-sama. Naruto escuchó, y pensó en lo que se le acababa de decir que cuadró sus hombros mientras formaba sus sellos de mano. Katongo Kakyu susurró antes de respirar una ráfaga de llamas, incinerando al Hirinkiri. Se quedó mirando las llamas por un largo rato, escuchando las grietas y perdiéndose en su brillo. Miró a la cabeza del clan Aburame. Esta es una tierra en guerra, un mundo donde los demonios luchan. Si debo convertirme en un demonio para acabar con el caos. Entonces un demonio es lo que juro ser y asumiré cualquier carga que conlleve. Habló con determinación antes de volverse y marcharse. Si debo, entonces solo, asumiré el dolor.